Muy buenos días, estamos aquí en el tercer video tutorial sobre el Audacity y hoy lo que haremos es trabajar básicamente con esta pestañita de aquí, la de efectos. No los trataremos todos porque hay muchos y muchos no nos van a servir para nuestra pack, pero sí que os voy a explicar algunos, como el de amplificar, aparecer progresivamente, el cambio de tono, os voy a explicar la ecualización, el desvanecimiento, un poco el normalizado y finalmente la reverberación. Todos los otros básicamente, investigad sobre ellos, pero no creo que os sirvan mucho en vuestra PEC, en vuestra prueba de evaluación continua del guión que tenéis que transformar de texto a sonido. Vamos a ello. Para aplicar un efecto a una parte de la onda determinada, tenéis que primero seleccionar la onda que queréis variar. Yo cojo esta parte del narrador y voy a hacerle el primer efecto de amplificación. ¿Vale? La amplificación lo que hace es coger la amplitud de señal y básicamente transformarla y subirla o bajarla en función de lo que nosotros queramos. Si miramos aquí en la reproducción veremos que el nivel de señal tenemos una señal que está picando sobre -9 y hay un pico aquí en -6, ¿no? Pues vamos a hacer que esa señal suba un poco más, vamos a subirla un poco y que el pico esté un poco más arriba. Vamos aquí al efecto, amplificar, y vamos a decirle que el pico esté pues en 1 y subiremos un poco la señal aquí. Vamos a ver. Hi havia una vegada un pobre camperol que estava venit al costat de la xemeneia tirant el foc, mentre la seva dona filava, asseguda al seu costat. Y veréis que efectivamente, cuando yo le haga a aceptar, la señal me ha subido bastante. El pico está en 1, ¿vale? Ya tengo una señal un poco más ajustada. Tenéis que ir con cuidado porque no os paséis y que no sature la señal con esta amplificación, ¿de acuerdo? Pero ya habéis visto que con este parámetro, con este efecto, podéis variar la amplitud de la señal dándole más intensidad o menos a vuestra señal. Recupero mi señal original y vamos al siguiente efecto. El siguiente efecto es el cambiar tono. El cambiar tono básicamente lo que hace es cambiar el tono de voz, lo haremos más grave o más agudo en función de los parámetros que cambiemos. Yo quiero que sea una voz grave, muy grave, exageradamente grave. Pues vamos a ver cómo lo haríamos. Cambiar tono y en este porcentaje de cambio, en esta barrita de aquí, vamos a decirle que me cambie aquí. Vamos a ver cómo queda, ya veréis que queda bastante curioso. Hi havia una vegada un pobre camperol que estava una nit al costat de la xemeneia tirant el foc. Me ha cambiado un tono más grave y ahora haremos el efecto contrario. La voz de Pitufín. A ver. Esta previa. Bueno, que básicamente estos efectos os pueden servir para darle un color, una nota. No os paséis con el efecto porque si no queda bastante ridículo, como me ha quedado a mí en los dos ejemplos. Pero si lo trabajáis con meticulosidad, pues os puede quedar bastante bien el efecto este que apliquéis, ¿vale? Ya tenemos el segundo efecto, por lo tanto, el cambio de tono. Vamos a ver el siguiente, ecualización. Ecualización es para tocar los parámetros de la señal a nivel frecuencial. Si seleccionamos aquí el ecualizador gráfico, podremos ver todas las bandas de frecuencia que se trabajan y podríamos, por ejemplo, recrear un efecto de teléfono de la siguiente manera. Podríamos hacer así a esta banda y ahora esto lo podríamos subir un poco. Subimos un poco aquí las frecuencias, un poquito, subir un poco. Esto tenéis que ir jugando poco a poco, porque a veces hay que ajustarlo para que quede bien el efecto deseado. Yo lo que estoy haciendo es variar las frecuencias de la señal, ¿vale? Estoy variando y ahora para que quede más teléfono, pues voy a hacer una bajada aquí en los graves. Teléfono, básicamente sonan muy bien las frecuencias medias, pero los graves y los agudos, pues ya sabéis vosotros que en el teléfono no aparecen. Vamos a ver cómo quedaría así en esta primera toma. Hi havia una vegada un pobre camperol que estava una nit al costat de la xemeneia tirant el foc, bueno, pues me ha quedado del todo mal. Nos faltaría a lo mejor añadir un poquito más de brillo a la señal para que nos quedara un poco más telefónico, que no quedara tan apagado, ¿eh?
Però, a veure, ara... Hi havia una vegada un pobre camperol que estava una nit al costat de la xemeneia atiant el foc, mentre la seva dona filava, asseguda... Ya veis que trabajando el espectro de frecuencias podéis dar una textura o no al sonido determinado. Esta es una de las funciones que os puede servir este efecto de ecualización. Aparte de realzar graves, si una voz le falta un poco de graves, dar un poco más de color y de brillo a una voz. Bueno, todos estos aspectos se trabajan con el efecto de ecualización. Más efectos que podemos aplicar. El efecto siguiente que haremos es el de normalizado. Normalizado es lo mismo que amplificación, está más simplificado y tú puedes decirle a qué nivel de pico quieres que vaya la señal. Por ejemplo, vamos a decirle 0 dB, ¿vale? Y vamos a ver cómo queda. Hi havia una vegada un pobre camperol que estava sube la una nit al señal costat de la a xemeneia un pico atiant el foc. máximo y veréis cómo la forma crecerá y el pico máximo, que es este de aquí, L'home va se dir, irá a 0 dB. què tristes? Que es lo que ha pasado, ¿vale? Es lo mismo que amplificación, pero lo simplifica un poco más. Tiro para atrás y vamos a ver el último efecto que os explicaré, que es el efecto de reverberación. Ya veis que hay muchos más, pero estos son los que creo que os van a ayudar más. El de reverberación es crear básicamente como una especie de reverb en la voz para pues, crear un efecto dramático determinado. Vamos a ver qué pasa si a una voz le creo una reverberación. Le pongo un tamaño de sala para que haya muchas reflexiones, un tiempo de retardo le subo un poquitín y vamos a ver qué pasa con esta voz, si le aplico un retardo. Hi havia una vegada un pobre camperol que estava una nit al costat de la xemeneia atiant el foc, mentre la seva dona filava... Ya habéis visto que hay como una reverberación, como si fuera un matiz determinado en la voz y en la narración. Si os pasáis mucho con este efecto no queda bien, ahora no os ha quedado muy bien, tendríais que trabajarlo para hacerlo de manera correcta. ¿De acuerdo? Finalmente, para acabar, dos efectos más que me he olvidado, que son aparecer y desvanecer. Fijaros que si doy a aparecer progresivamente, la señal me ha ido de 0 hacia el nivel determinado, con lo cual queda un efecto de fade-in. Hi havia una vegada un pobre camperol que estava una nit al costat de la xemeneia atiant el foc. Subiendo, correcto. Y el efecto contrario es el de desvanecimiento. Esto nos sirve para músicas, para encabalgar narraciones, si queremos. Al costat de la xemeneia atiant el foc, mentre la seva dona filava, asseguda al seu costat. Y es un efecto que nos puede ayudar en nuestra APEC. Pues hasta aquí el video tutorial sobre Audacity en esta parte de efectos. Miraros todos los otros. Si sois curiosos, veréis que hay muchos. Hay crossfades, hay delays, hay filtros paso bajo, paso alto. Hay muchos efectos. Y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me enviáis un mensaje y aquí el Carlas os ayudará en lo que pueda.